SER Podcast. Hola, soy Rafa Bernardo y esto es Hora 25 de los negocios y vamos a dedicarnos hoy a las novedades legislativas y financieras que afectan a las empresas emergentes, a las startups españolas, porque las últimas semanas están siendo testigo de la puesta en marcha de varias leyes y varias líneas de financiación que tienen como objetivo facilitar la actividad emprendedora pensando en la recuperación. Hablamos de iniciativas como la Ley de Startups. Francisco Polo, Alto Comisionado para la Estrategia España Nación Emprendedora. Vamos a contar por primera vez con un marco que reconozca la especificidad de las empresas emergentes y que va a reforzar al ecosistema del emprendimiento innovador. Una ley que va a contener mejoras en materia fiscal, así como en atracción de inversiones y de talento. Y también va a agilizar la tramitación administrativa, la constitución y cese de la actividad de empresas emergentes. Y lo primero de todo es entrar en el detalle de todas esas iniciativas que han ido desgranándose en las últimas semanas y que están directamente orientadas al mundo de las empresas emergentes. Son nuevas leyes, son nuevas formas de financiarse, se están consultando con el ecosistema startup y todavía hay alguna cosa nueva para antes de las vacaciones. Nos lo cuenta Carlos Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A comienzos de este mes se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida como Ley Startup, una norma que, por cierto, les adelantamos en la SER y que contempla tanto favorecer el crecimiento en España de este tipo de compañías como atraer también el talento emprendedor de fuera. Para ello, se pondrá en marcha una rebaja del tipo del impuesto de sociedades del 25% al 15% durante los primeros 4 años para este tipo de empresas y se beneficiarán de moratorias en el pago de deudas tributarias y de suspensiones en los pagos fraccionados. Además, se eleva la base máxima de deducción para los que inviertan en este tipo de empresas hasta 100.000 euros anuales y se mejora tanto el tipo como el periodo cubierto. También se mejora la tributación por stock options, elevando el mínimo exento anual de 12.000 a 45.000 euros y se crea un nuevo tipo de visado para teletrabajadores y otros empleados muy cualificados en un esfuerzo por atraer a España a los llamados nómadas digitales. Por otro lado, el Ministerio de Economía ha lanzado también, en este caso con ENISA, una nueva línea de financiación para apoyar los proyectos empresariales liderados por mujeres. Una línea que cuenta con una dotación de 51 millones de euros, de los que 17 millones ya están a disposición de estas empresas este mismo año. Esta línea dará préstamos participativos de hasta 1,5 millones de euros a proyectos en crecimiento que lideren mujeres o en los que tengan una posición de poder relevante. Y el pasado día 19 se anunció también el fondo NextTech, pensado para impulsar el crecimiento de las empresas digitales mediante la colaboración público-privada y que movilizará hasta 4.000 millones de inversión. Nadia Calviño. Nuestro objetivo que es que estas empresas se puedan financiar en España, que no tengan que irse a Estados Unidos o a otros países para conseguir esos volúmenes de recursos que son necesarios para el rápido crecimiento que tienen. En definitiva, retener el emprendimiento, retener el talento en nuestro país, incluso atraer talento del que se puede estar desarrollando en otros países. Y mañana también se aprobará el anteproyecto de la Ley para la Creación y el Crecimiento Empresarial. Es la conocida como Ley Crea y Crece. Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Encantada de estar aquí. Pues empezamos, si te parece, con la Ley de Startups. Ponen en el anteproyecto de ley que el objetivo es fomentar la presencia y el crecimiento de las empresas emergentes digitales. Y sí que quería preguntar lo primero, ¿qué características tienen que reunir las empresas? O sea, ¿qué requisitos ha de tener una compañía para poder entrar dentro y, por tanto, verse beneficiada por lo que contempla la Ley de Startups? Bueno, en primer lugar, decir que esta ley para mí va a marcar un antes y un después en el ecosistema del emprendimiento digital en nuestro país, que es lo que queremos potenciar, ¿no? Y el hecho de que exista una ley que le llamemos la Ley de Startups, digamos en lenguaje coloquial, que el nombre oficial es Anteproyecto de Ley del Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, está reconociendo en primer lugar ya la especificidad de este tipo de empresas, ¿no? Que son empresas que requieren una serie de requisitos como, por ejemplo, pues reciente creación, había de 3 años, lo hemos ampliado hasta 5, en algunos sectores como la biotecnología hasta 7, que tienen periodos de madurez tecnológicos más largos, pero sobre todo son compañías básicamente que se basan su modelo de éxito en tecnologías avanzadas, en digitalización o en altas capacidades científicas, que requieren unas características únicas, como es la necesidad de inyectar grandes importes de capital para financiar el desarrollo de sus proyectos innovadores, que normalmente no reparten beneficios durante este proceso y que compiten a nivel global por 2 grandes aspectos, lo que es la innovación, lo que es la inversión y sobre todo el talento. Y justamente por esta especificidad requieren que eliminemos algunas de las barreras de entradas que aún existían en nuestro país y que nos hacían menos competitivo y menos atractivo para estas grandes empresas, que son importantes porque generan puestos de trabajo de calidad y muchísimo empleo.
Y todas esas medidas fiscales, ¿no?, que contempla, bueno, reducción de trámites también que contempla esta ley, decíamos, para atraer talento, ¿qué problema tenemos con el talento? ¿Tenemos fuga de cerebros? ¿Tenemos que traer a gente más de fuera para que se establezca aquí? ¿Cuál es por qué lo necesitamos así, no? Pues las dos cosas. Debemos atraer talento internacional, porque estas compañías compiten a nivel global y el talento está donde está. Entonces tenemos que conseguir que España sea un país atractivo para que el talento de todo el mundo venga y elija a España, pues para crecer, para desarrollarse y para también generar redes de colaboración alrededor de esos ámbitos tan específicos, como puede ser la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación cuántica, etcétera. Pero sobre todo tenemos que evitar que los cerebros españoles se vayan, porque tenemos muchísimos líderes de empresas tecnológicas fuera de nuestras fronteras que se generaron aquí gracias a nuestras grandes universidades y que luego, cuando tienen capacidad de generación de negocio y de crecer, pues no encuentran aquí ni el ámbito adecuado ni para crear ni para crecer. En este ámbito es muy importante que entendamos que esta ley lo que atiende es a facilitar sobre todo los primeros años de vida de estas empresas, que es cuando necesitan capturar la mayor parte de la financiación de entrada, muchas veces por parte de business angels o de familiares, y ahí estamos siendo muy atractivos, ya que estamos elevando a 100.000 la cantidad de inversión inicial exenta de tributación y luego ampliando de un 30 o 40% las deducciones fiscales. Y en el ámbito de la atracción del talento tenemos dos objetivos: la atracción de talento internacional, y ahí vamos a reducir también la tributación fiscal de estos profesionales, y también el que sería el funcionamiento y crecimiento de las startups, reduciendo el tipo de impuestos sociales del 25 al 15%, ¿no? Y también aumentando lo que es las stock options, que es una gran medida de atracción, de retención de talento, en el cual ayudas a ese emprendedor o a ese profesional a involucrarse en el éxito de la empresa. Otra de las cosas que se dice, o por lo menos así se presentó, es que se iba a aprovechar la experiencia del sandbox financiero para poner también otros no sé cómo llamarlos, campos de pruebas, ¿no? Para poder experimentar de alguna forma en distintos sectores. ¿Qué es lo que se quiere hacer exactamente, o qué sectores tenéis en mente que necesitan esta especie de corral de pruebas? Claro, justamente los ámbitos atractivos hoy en día para la generación de startups están en todas las oportunidades que te ofrece la inteligencia artificial, los datos, etcétera, que son ámbitos donde en algún sector, por ejemplo financiero, el asegurador, ámbitos de salud, existe una fuerte regulación. Por lo tanto, a veces tú llegas a un país y no puedes montar una startup porque no existe el entorno legal que permita que tú puedas desarrollar. Lo que estamos haciendo es creando entornos de prueba en aquellos sectores que son regulados. La energía, por ejemplo, es uno de ellos, pero hay otros sectores que no lo son. Por lo tanto, el mundo del sandbox solo afecta en espacios, diríamos, que durante un tiempo determinado tú desregulas para que exista ese cambio de pruebas y se pueda generar innovación. En el mundo de los drones, donde aún no existe la ley pues que regule exactamente o que permite, yo que sé, volar libremente un dron donde tú quieras, tiene que seguir una ley vinculada a las leyes de aviación, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos desarrollar drones si no los podemos probar porque el entorno está regulado? Bueno, eso es lo que resuelve el concepto de sandbox, pero no es un concepto general, ni que todas las startups, ni muchísimo menos requieran un sandbox, solo aquellos aspectos sectores regulados. Lo que tenemos que decir es que si alguien tiene proyectos de innovación en esos sectores, en España encontrará el espacio de pruebas adecuado para el desarrollo de su proyecto. Perfecto. Otra de las novedades de los últimos días, la línea ENISA para emprendimiento digital femenino. Se decía durante la presentación hace unos días que se trata de corregir también, ¿no? Una de las misiones de esta línea es corregir esa brecha de género que se manifiesta en que solamente un 16% de estas empresas emergentes están fundadas por mujeres. Además de la línea de crédito, que entiendo que es muy importante, ¿qué otras medidas se están tomando o estáis pensando para impulsar este objetivo de tener más fundadoras? Sí, así es. Evidentemente, la transformación económica de nuestro país pasa por la transformación digital, y eso supone que el PIB de nuestro país, que es un 19% de contribución digital, tanto directamente por empresas digitales como por los efectos indirectos de la digitalización en sectores tradicionales, aumente hasta un 40%. A la vez, para poder aumentar esta capacidad de cambiar el PIB hasta sectores de mayor crecimiento económico de futuro y generación de empleo de calidad, hay un gap importantísimo de talento, ¿no? Existe 4 veces más oferta tecnológica en España de la que se puede cubrir, y lo que no puede ocurrir es que justamente pues tengamos puestos de trabajo cualificados que no cubramos porque no existe ese talento en España. Por lo tanto, tenemos que ayudar a las mujeres a incorporarse de una manera
urgente en el mercado laboral de alta cualificación tecnológica. Y estamos trabajando desde el ámbito de las competencias digitales, con programas específicos en el Plan Nacional de Competencias Digitales, tanto en competencias básicas, competencias especializadas y avanzadas. Y también debemos fomentar el emprendimiento femenino. En España el emprendimiento femenino normalmente está en sectores alejados de la tecnología, mucha autoocupación, con mucha financiación de la familia, de los amigos, porque las mujeres tradicionalmente han tenido dificultades en encontrar financiación de capital riesgo para proyectos de emprendimiento femenino, porque al otro lado de la mesa las personas que generaban que dirigían estos fondos de capital riesgo han sido mayoritariamente masculinos y lo siguen siendo. Por lo tanto, había la necesidad de acercar, de eliminar esas barreras de entradas a la financiación de proyectos digitales impulsados por mujeres. No solamente por mujeres 100%, sino mujeres y hombres. Estamos intentando pues que haya una paridad ahí donde hay un gap aún histórico, ¿no? Por lo tanto, ha sido muy buena acogida esta línea, 51 millones de euros para apoyar emprendimiento digital femenino, porque la mujer, y la cifra que tú decías es muy correcta, solo el 16% de las empresas tecnológicas de nuestro país las lideran mujeres, siendo esas empresas mucho más exitosas porque el índice de mortalidad de esas empresas es del 29% respecto al 56% de lideradas por hombres. En la lectura de eso no es decir que las mujeres somos más inteligentes que los hombres, que ni mucho menos, estamos todos igual ahí, ¿no? El talento no tiene género y la tontería tampoco. Lo que estamos diciendo es que solo las mujeres muy preparadas se atreven a emprender. Y eso es lo que debemos eliminar, ese factor de aversión al riesgo adicional que tiene la mujer, porque además se siente muy responsable del peso, del impacto familiar de esa operación de riesgo, de esa empresa de riesgo. Por tanto, no vamos a priorizar proyectos malos ante proyectos buenos porque sean liderados por mujeres, todo lo contrario, hay suficientes mujeres inteligentes con proyectos buenos como para apoyarlos. Lo que queremos es facilitar el acceso a esa financiación, porque hasta ahora solo el 3% de la capital riesgo va a proyectos liderados por mujeres. Otra novedad de estos días, el fondo Nestec van a convertir al Estado en un inversor en compañías tecnológicas, ¿no? ¿Cómo va a funcionar ese mecanismo de colaboración público-privada? Al final el Estado puede acabar hasta teniendo un 49%, ¿no? Si no lo he entendido mal, de la participación de los proyectos en los que intervenga. ¿Cómo lo van a hacer? Y también importante, ¿por qué es necesario? ¿No funciona el mercado para financiar estas compañías que en principio son muy apetecibles, ¿no? Inteligencia artificial, etcétera? No es exactamente así como lo dices, te cuento el matiz, sí. ¿No? Fíjate que estas tres cosas que estamos hablando hoy forman ellas pues piezas, ¿no? Que están muy relacionadas y que son un conjunto, una batería de medidas con un único objetivo, es que España sea un país atractivo para crear empresas, para que se generen empresas de innovación que compitan a nivel global y que crezcan dentro de España, ¿no? Y además esto cambia lo que llamamos el clima de negocios y mecanismos y reformas necesarias para cambiar la economía de nuestro país y ser competitiva a nivel mundial. Bueno, entonces hemos visto cómo ayudamos a eliminar las barreras de entrada a la creación de empresas digitales, como la ley de startups, hemos visto cómo ayudamos a la financiación en las primeras etapas y nos falta un mecanismo que España carece, que es cómo ayudamos a las empresas realmente a crecer para competir globalmente y ser capaces de crear unicornios, lo que llamamos unicornios desde España. Esto no es un problema únicamente español, sino es un problema europeo. A nivel global, las empresas que generan pues, proyectos innovadores de riesgo altísimo, tecnológico, como las startups, llega un momento donde pues, las malas mueren y las buenas se quedan. Y cuando esas buenas se quedan, resulta que ya las rondas de inversión no las encuentran en España, porque el capital riesgo español, el 60%, solo se dedica a startups. Y cuando tienes que hacer una ronda de 10 millones, de 20 millones o de 30 millones, que no es tan descabellado hacerlas en lo que llamamos las series B, ese dinero no lo encuentran en España porque no existen fondos de capital riesgo con este volumen que se arriesguen para este tipo de proyectos. O existen un gran volumen, pero son para operaciones industriales de reestructuración de grandes grupos de toda la vida, y las que se arriesgan en el tecnológico no tienen esta capacidad. Y lo que ocurre entonces es que nuestras empresas se venden, y yo diría mal venden, a fondos extranjeros, básicamente americanos, japoneses, chinos o israelitas. Y esto lo que está pasando son dos efectos: que se nos va el talento, que la empresa no crece en Europa y que además se venden mal porque aprovechan las valoraciones más bajas que tenemos las empresas españolas por el hecho de no tener acceso a capital respecto a las mismas empresas que se hubieran generado o en Estados Unidos o en Londres o en Israel. Y eso es lo que queremos revertir de manera urgente. Por lo tanto, lo que hacemos es ayudar a los fondos
a disponer de más capital. Es un fondo público-privado y lo que llamamos un fondo de fondos. De manera que si tienes un fondo de capital riesgo que tiene 50 millones, el Estado te pone otros 50, bueno, 49, 51. Pero con la condición de que inviertas esos 100 en empresas españolas de alta cualificación, tecnología y las características que llamamos de las startups, pero en la fase de escalabilidad, le llaman scale-ups. Con eso garantizamos, en primer lugar, que España tenga disponibles para estas empresas 4.000 millones de euros en los próximos 4 años. Es el fondo más grande de toda Europa, solo detrás de Alemania, que tiene otra dimensión, que tiene 7.000. Pero sin límites, es decir, si existen proyectos para financiar en España en los próximos 4 años y agotamos el fondo, será una gran noticia. Nos encantaría agotar el fondo y pedir otro fondo de 4.000 más, ¿no? Y eso es muy importante, porque lo que están diciendo al mundo es, cuidado, en España, si tienes una buena idea, vas a encontrar la financiación en todas las etapas, incluso hasta que tengas que salir a bolsa. Pero no la vendas en las primeras etapas cuando es barato. Sal a bolsa, crece desde España, crea unicornios desde España. Esto es un gran mensaje para los fondos de capital riesgo internacionales que se están ya moviendo para ubicarse en España. Y es un gran fondo para las empresas que se instalen en España, porque saben que en España van a encontrar esa financiación. Por tanto, es una medida que ha sido muy bien acogida, tanto por las empresas como para los fondos, pero no queremos financiar cualquier tipo de empresa. Son empresas en los ámbitos del Deep Tech, que son las tecnologías más transformadoras que requieren grandes inversiones a largo plazo, y en el Deep Science. ¿Por qué? Porque tú decías bien, ya hay sitios donde el mercado ya va por sí mismo. Es decir, si tenemos que hacer una copia de una plataforma que distribuye a domicilio, pues eso no hace falta que vaya un euro público de los españoles que han pagado con sus impuestos, porque esto ya el sector privado, a estas empresas que tienen el modelo de negocio ya súper probado y hacemos una copia europea, no hace falta que dediquemos, porque tampoco genera puestos de trabajo de innovación y de calidad. Lo que queremos es apoyar la innovación en España y que cualquier buen proyecto en España pueda crecer dentro de España. Hablando de crecer, mañana va al Consejo de Ministros la ley Crea y Crece. ¿Qué sabemos, antes de que se presente oficialmente, qué nos puede contar? Mira, la ley de startup ha permitido dar una serie de requisitos y de ventajas, ¿no? Y también de eliminación de burocracia a las empresas tecnológicas, porque le llevamos trabajando prácticamente 1 año y medio desde que estoy esta Secretaría de Estado, heredada pues, de los primeros pasos que se hicieron en la legislatura anterior. Y ya estamos adelantando cosas que una vez las has metido en la ley de startup te das cuenta que también se podrían extender a otro tipo de empresas, a pymes en general. Por ejemplo, el tema de la ley de startup adelanta que tú puedes crear una empresa solo con €1. Bueno, pues eso tampoco es imprescindible que ocurra solo en las startups de tecnología, podría ocurrir en todas las pymes. Pues bien, la ley Crea y Crece, que ya anticipó la vicepresidenta primera del Ministerio de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es una ley destinada a ayudar a la creación de empresas en general en todos los ámbitos y al crecimiento de empresas en España, ¿no? Y también en la reforma de la ley concursal, porque a veces en España también es más complicado cerrar una empresa que abrirla, ¿no? Por lo tanto, lo que busca es favorecer la creación de nuevas empresas y su crecimiento en general sin limitarlas por las características propias del ámbito tecnológico. Son medidas muy alineadas con la ley de startup. En el fondo es un paquete de reformas y medidas imprescindibles para que, junto con el fondo Nextec, impulsemos el crecimiento y la productividad de nuestro ecosistema empresarial y emprendedor, y esto va a tener beneficios sin duda en términos de crecimiento, creación de empleo de calidad y también bienestar social. Pues solo una cosa más, después de estas últimas semanas de tanta actividad regulatoria, ¿no? en el terreno de startup, sí preguntaría por cómo aprecia o cómo ve, cómo está el tejido o el ecosistema emprendedor después de estos meses tan difíciles y tan duros de la pandemia. O sea, ¿cómo están situados? Pues bueno, pues entre otras cosas para aprovechar estas novedades legislativas. Bueno, pues precisamente por eso, de las primeras medidas que hemos hecho que ya están vinculadas al plan de recuperación, son estas. Fíjate que el plan de recuperación se aprobó un martes. El viernes el presidente del gobierno hizo el primer anuncio después de esa aprobación, que fue miércoles, que fue justamente la Carta de Derechos Digitales, con lo cual te está marcando el país, España, dónde se quiere posicionar en una transformación digital que termine revertiendo en progreso económico y social y que además ponga a las personas en el centro, no a cualquier precio debemos hacer esa transformación. Y la siguiente gran batería de medidas ha sido ayudar al emprendimiento digital y a la creación de empresas en general. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar el tejido económico de nuestro país, y la recuperación económica pasa sin duda por su transformación digital. Y ahí tendrán al gobierno a su lado, intentando
eliminar barreras, intentando eliminar burocracia, accediendo a nuevos mecanismos de financiación, y el talento de este país está, el emprendimiento está, pero lo que tenemos que conseguir es que esta creación de empresas, pues sistematicemos la innovación, sistematicemos el emprendimiento, que ser emprendedor, y yo lo he vivido, no significa ser un héroe, ni innovar significa ser un genio, sino que tengamos una nueva infraestructura de país que haga atractiva la creación de empresas de alta cualificación para los próximos años y las próximas décadas. Pues Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.